¿Sí? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bien. Eh, Quería hablar un ratito con vos. De hecho, he estado hablando durante la mañana y parte de la tarde del tema eh, Milei, ¿sí? Y No, tenemos para hablar 3 años, si no, querés. bueno, por eso, es decir, quería que habláramos precisamente porque hay un montón de situaciones muy terribles que están pasando en este país y Sí. que el principal responsable de todo esto niega, ¿sí? Por lo tanto, digo, estamos ante una situación muy pero muy compleja que por supuesto el presidente no la va a resolver y quienes se ofrecen como alternativa de oposición, ¿cómo? Perdóname, no te escuché. No, no, no. No, Ah, no, 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 y no. como alternativa de oposición aparecen en una situación muy compleja, con algunas situaciones difíciles de entender, porque habría algunas cuestiones no del todo claras. Pero contame cuál es tu visión. Digo, anoche estuvo con Majul, no sé si lo viste, Sí, lo vi. totalmente Sí. enajenado Completamente sacados. y negando la realidad, ¿sí? Negando absolutamente la realidad. Es como que vive en otro país o, bueno, la negativa o la negación lo cree que lo favorece. De cualquier manera, todas las encuestas le dan mal, es decir, está en caída libre y el índice de confianza, bueno, está absolutamente para atrás. Eh, el tema es que no lo capitaliza nadie, pero hablemos de la parte económica y de las cosas que dijo ayer, de las que te impresionaron, que seguramente son las mismas que a mí. Mira, lo que te tiró directamente es que el consumo está en el pico más alto, no sé dónde vive. La verdad, la recaudación no te da ese dato. La recaudación te da una caída en picada en los últimos 11 meses, sobre todo el IVA interno, que es el consumo. De ese punto de Pero vista, después. además digo, el sentido común te indica que esto es así, porque salimos a hacer una encuesta y todo el mundo se ha privado de algo, ¿no? Digo, a una No, no escucho... solamente eso. A ver, vamos a datos reales. Dale, por eso. Datos reales. Tenés 370.000 personas que perdieron su trabajo registrado, su trabajo en blanco. Sí. Tenés 26.000 empresas menos. ¿Cómo vas a tener un consumo en alza, en su pico histórico, cuando tenés gente que deja de consumir? Porque cuando vos te echan, o dejás tu trabajo, dejás de tener un ingreso. Si dejás de tener un ingreso, dejás de comprar. Si dejas de comprar, dejas de consumir. Por eso los supermercados subieron 5% el dato, pero en base a promociones en el mes de mayo. En el mes de junio viene en caída y en julio también. A ver, o vos te pensás que es gratis todo ese nivel de promociones que hacen por radio, por televisión, lo hacen porque son buenos, no, lo hacen porque no venden. Sí. Eso se llama caída de consumo. Y la caída del consumo es mucho más grande que la suba de exportaciones que tuvo. Por lo tanto, no compensa y no hay ingresos, la gente no tiene plata, le entra mucha menos plata que la que entraba en noviembre del 23. Eso no te lo digo yo. Ayer dijo que Te lo dijo el vocero de la semana pasada. por eso, digo, déjame decirte algo, así me das una devolución de esto. Él dijo ayer que la morosidad era un problema de los bancos. Es decir, la morosidad de la gente que se ha, eh, bueno, endeudado precisamente Se sobreendeudó para, con los bancos y los bancos piden una fortuna. para consumir, digamos, la gente para consumir A comida. ver, A eso me refiero, ¿sí? hablamos siempre lo mismo. Como desde el 12 de diciembre del 23, ¿sí? Cuando este muchacho devaluó 118% la moneda con respecto al dólar, Sí. la gente se empezó a quedar sin ahorros y se empezó a endeudar con las tarjetas de crédito primero, después con los créditos personales, después con de los créditos personales con las aplicaciones,
Y hay algunos que están recurriendo a lo peor que hay, el prestamista del barrio, donde hay. Porque el usurero no te pide no te va a rearmar un plan de pagos. Si vos, vamos a decir, te esperará una vez, 2 veces, a la tercera vez del barrio, si vos te rompes la pierna. Sí, ¿Sí? sí. Entonces, por eso te digo que ese es el más peligroso de todo. Porque lo que es el banco, al banco no le interesa tener tu sueldo. Al banco lo que interesa es cobrar la que te prestó. El problema es que la gente se endeudó para consumir y eso te lleva a lo que dijo Intervidasor lleva. En la semana con los empresarios el lunes pasado en el Palacio de Ujó. La gente va a tomar crédito, ese crédito va a dinamizar la economía. Eso es lo que debería pasar. El problema es que tenemos de 17 millones de población económicamente activa en condiciones de trabajar de 18 a 65 años. Sí. Tenemos 21 millones de endeudados, de los cuales 7 millones están morosos, o sea que deben más de 2 meses. 3. Sí. Eso significa, eso significa que hay, si bien hay gente, argentinos, que están endeudados por ahí con el banco y con la aplicación en forma simultánea, Sí. y tenés gente que no trabaja y está endeudado, ¿sí? Sí, O sí. nunca trabajó, porque muchos de los endeudados tienen deuda de hasta 700.000 pesos ahora y tienen menos de 30 años. No tienen un trabajo registrado. A ver, le guste o no le guste, ese es un problema que generó él cuando devaluó el peso y hizo que la inflación se vaya de 12,5, 12,8, que había estado en noviembre, a 25,6 en diciembre. Después empezó a bajar y sí, pero cuando te empieza a bajar la inflación y tu sueldo aumenta o tu ingreso, sobre todo sueldo, aumenta la mitad de la inflación, la gente en hay momentos, si bien antes no éramos Suiza, eso no lo dijo él, eso lo vengo diciendo yo hace 3 meses, parece que me escuchó en alguna entrevista. Sí. Si bien antes no éramos Suiza, antes la gente llegaba al día 20, 22, hoy la gente está llegando con suerte al día 12. Entonces la gente se endeuda para seguir comiendo, porque encima te aumentaron las tarifas a nivel dólar, y los sueldos te aumentaron por 6 veces las tarifas para tener un número promedio, y los sueldos te aumentaron por 2,5, 3. Entonces es imposible que la gente no se endeude. Y el problema, quien generó ese endeudamiento es el gobierno. Por Claro. eso el gobierno tiene que dar una solución a los endeudados. No estamos diciendo que le regalen plata, estamos diciendo que brinden una solución. Lo mismo que en su momento tenía que haberse dado, que no se hizo, hasta el 23, la solución a los deudores UBA, Sí. porque quien genera el sistema UBA es el gobierno de Mauricio Macri, de la mano de un muchacho que se llamaba Federico Sturzenegger. Claro. Alberto tenía que haberlo solucionado, pero Sergio Massa, en la última etapa de la campaña para el balotaje, anunció que iba a dar una solución definitiva, pero me parece que ya nadie la había escuchado, nadie lo escuchaba, y este gobierno dijo que no va a hacer nada con los deudores UBA. El próximo gobierno va a tener que también tomar una decisión con los deudores UBA, que sea acorde, por ejemplo, con lo que dio la Cámara Federal de Misiones, en un par de casos, que lo mandó al origen, que se calcule como sistema francés y la diferencia entre lo que correspondía pagar y lo que pagó se descontaba del capital, ¿sí? Porque tiene que el sistema es ilegal. Entonces, sí. esas soluciones las tiene que dar sí o sí el gobierno. No puede decir que es un problema entre privados. Cuando eso no le conviene es un problema entre privados. Pero el que generó ese problema entre los privados es el gobierno con su política económica. Indudablemente, digo, está tratando de escucharte con atención para tratar de asimilar, porque para todos los que no somos economistas, es decir, es como estar haciendo
una graduación o haciendo un curso de grado para... Yo trato de explicarlo pero precisamente un magíster para entender qué es lo que nos está pasando, porque, digamos, hemos entrado en una situación que va a ser muy difícil de recomponer, ¿no? Digo, el gobierno tiene todas las chances para irse, ojalá el peronismo, que es la principal oposición, encuentre la manera de ponerse medianamente de acuerdo como para encontrar una alternativa que le permita ganar la elección. Están dadas todas las posibilidades. Que más que el peronismo sería un frente opositor. Un frente opositor también, sí, es válido. Sí, que sea más amplio que el peronismo. Que sea más amplio que el peronismo y que permita la concurrencia de algunos. Lo que digo es que esta realidad de hoy es muy complicada para la gente, para todos nosotros es muy complicada. Y no se va a modificar. Tenemos que decir, lamentablemente... Este gobierno, como está planteado... No la va a modificar. No te va a dar ninguna solución. Es más, va a profundizar el problema, como lo avisó en la cadena nacional del jueves, por el tema de la bolsa, las operaciones en dólares dentro de la bolsa, y lo que es el tema del mercado de seguros. Va a profundizar la convertibilidad que empezó en los 90, y cuando vos profundizás la convertibilidad de los 90... ¿Qué tiene que ver la bolsa? ¿Por qué decís la bolsa? Si es una pregunta primaria, de cualquier manera contestámela, porque así lo entiendo. Hoy las bolsas del país operan en pesos. Sí. Va a permitir que la gente opere en dólares dentro de las bolsas del país con sus ahorros. Sí. ¿A qué efectos? No al efecto de comprar bonos duales, bonos que compras en pesos y después te vuelven dólares, sino al efecto de operar directamente en dólares. Cuando ingresan los dólares a la bolsa, terminan por un mercado secundario, saliendo a créditos en dólares por todos lados. El problema es que cuando vos haces eso, profundizás la convertibilidad de los 90, y como profundizás la convertibilidad de los 90, recordemos que esa convertibilidad a partir de mediados del 98 se transformó en recesión, y llegó a un nivel de desocupación de 22 y subocupación de 35, por lo menos. El dato es que hoy estamos en recesión. No vas a ir a una recesión porque ya está. O sea, va a profundizar la recesión, y lo que se te va a disparar hoy es la subocupación. Porque aquel que trabaja en una aplicación de movilidad, perdón, no puedo decir las marcas, los nombres para que la gente lo entienda más fácil, un Cabify o un Didi, y los que trabajan en pedidos ya Rappi, esa gente está subocupada porque esas empresas no los reconocen como trabajadores, los reconocen como gente que factura nada más, porque no tiene, según ellos, no reúnen los requisitos de trabajadores. Entonces, ese tema lo que te va a generar es un altísimo nivel de subocupación, que puede inclusive hasta pasar lo del 2001, en subocupación, y eso llevarte a un problema de aceleración en cuanto al problema social. Claro, en cuanto a los efectos de la crisis, claro, está bien. ¿Claro? Entonces, como esos problemas te llevan, creo que el primer dato de que la gente tomó conciencia de dónde estamos parados va a ser el jueves, con la ley de inviolabilidad de la propiedad privada. ¿Te referís a lo que va a pasar dentro del Congreso o afuera del Congreso? El tratamiento de la ley, el Senado. Por eso digo, pero te referís... La movilización que vas a tener llegando a la plaza. Las dos cosas, lo que vaya a pasar adentro y lo que vaya a pasar afuera, digamos. Exacto. ¿Sí? Creo que la gente tomó conciencia por el nivel de autoconvocados que tenés para el jueves. Y la plaza del país. Entonces, yo diría, ojo al piojo. Hay que ver cómo está la sociedad preparada para esto.
Si la sociedad está como yo creo, más allá de las encuestas que dicen que quiere un cambio de rumbo más En del cuanto, 60% de la gente, en cuanto a los niveles de crispación, decís, en cuanto al sí, sí. sí. Ajá. Sí, y que la gente te dice que quiere un cambio de rumbo, un cambio de gobierno más allá del 60%, Sí. ellos van a seguir metiendo leyes de ese estilo y la gente se va a gripar cada vez peor. Y vos tenés dos problemas. En el horizonte el gobierno tiene dos temas. Uno, octubre, que pierda Bolsonaro por escándalo, y dos, que pierda Trump en Estados Unidos en noviembre. Creo que las dos cosas son posibles, más que posibles. Yo creo que yo cuando fue esta semana, este fin de, antes de ayer, no, el otro fin de semana a Brasil, Sí. había 4 o 5 puntos de diferencia. La semana pasada ya está en 15 de diferencia nula. Por eso. Y Trump viene, digamos, de medio pelo para abajo. No, el otro día hablé con Loser, ¿sí? Con Claudio Sí. Loser, que vive en Washington, ex representante del fondo en el hemisferio sur. Me dijo que la situación del presidente de los Estados Unidos es compleja, políticamente. Ya le venía, todas las elecciones anteriores fueron malas y esta de noviembre me parece que va por ese curso, no hay activo. El problema, este muchacho quiere ser un émulo de Trump, y como Trump armó el IFE para los extranjeros, te armó un decreto que es exactamente muy parecido al decreto 70 del 2017 de Mauricio Macri de deportación automática, en el cual Alberto Fernández, con el 138 del 2021, lo anuló porque había duplicación de normativa, porque eso ya está en la ley. Lo que pasa es que no lo aplicaban. A ver, vos tenés que aplicar la ley. Si sos inútil para aplicar la ley, ya no es un tema de la ley, es un tema tuyo. Entonces no saben aplicar leyes, quieren generar todo. Por ejemplo, todo tiene que ver con todo. El gobierno se jacta de desregular, ¿no? Con Sturzenegger a la cabeza. Ahora salió esta chica Karina Celia Vázquez, más conocida como Karen Reichardt, Sí. pidiendo regular los criaderos de perros. Como tu gobierno pide regular y vos regulás. Tiene un conflicto interno, marca cañón adentro, que no les da ni siquiera, y a nivel económico no saben lo que tienen que contestar, porque te salta el vocero y te dice 1800. Y dice, no, después te dice, no dije 1800, yo dije que va a llegar el año que viene. No, dijiste en los próximos meses. El año que viene, como te dije la otra vez, vos sabés que tenés una incertidumbre propia del año político. Cuando vos decís que en los próximos meses está dando certeza que en un año no político va a llegar ese importe. Cristalina lleva con los empresarios, dijo, es lógico que esté 1.800 pesos, y los empresarios dijeron, pero no lo vas a dejar llegar porque le sube la inflación y se le termina todos los caballitos de batalla, le dijeron. A ver, consideremos. Prendo fuego el Banco Central. Destruyó el Banco Central, no lo destruyó, lo prendió fuego, pero del nivel de ignición que tuvo. Voy a combatir la casta. Llegó y se convirtió en lo más rancio de la casta. O sea, lo único que le queda es que la inflación es baja, pero la inflación es baja de 2,5, porque se está calculando, a pesar que no te diga 2, 2,1, lo vas a ver cuando salga el IPC de ciudad, que va a ser, estimo que va a ser 2,3, más o menos, que puede ser 2,4, 2,5 en el nacional. Por lo tanto, sin una devaluación, como le están pidiendo un 20%, tenés 2,5, tenés 40% de inflación normal, con un 20%, te fuiste a 50, ya igual está roto el relato de la inflación. Porque no, pero yo creo que lo que tiene que hacer es cambiar el IPC. Lo que creo es que el relato del gobierno está roto, porque Milei, Sí, exactamente. porque Milei se quedó sin relato. Si vos lo analizaste, te vas a dar cuenta que se quedó sin relato. Él hablaba de la casta, pero pará, déjame terminar este concepto. Sí, él hablaba de la casta, ya no puede hablar de la casta. Él no puede hablar de la baja de la pobreza, porque en realidad, más allá de que él declame
lo que declama, la pobreza sigue siendo el principal estigma que tenemos los argentinos. Él no puede hablar de superávit fiscal, porque el superávit fiscal lo consiguió a costa de dar todo y de echar a 70 y pico mil personas que quedaron en la ruina. Es decir, yo creo que él se quedó sin relato. No hay manera de que haya, de que pueda permanecer un relato en el marco de estas contingencias de las que estamos hablando, ¿sí? Así que... No, obviamente, a ver, lo que yo te estoy diciendo es que este muchacho, lo primero que tiene que hacer el próximo gobierno es actualizar el IPC a la situación que tenemos en 2017 y 2018, corregir 2 años para atrás para que la gente vea la realidad de cómo aumentaron las cosas, y a partir de ahí ver cómo encarar, vemos como hoy te lo dijo también Quintela. Sí. Vamos a derogar y expropiar todo lo que tengamos que derogar y expropiar, porque tenemos que poner a la gente para que esté bien. A ver, el equilibrio fiscal es algo espectacular, pero si vos no podés tener ese equilibrio fiscal, no lo tendrás. Yo soy cultor del equilibrio fiscal, con superávit, pero superávit real. A ver, los subsidios te subieron un 70% del año pasado a este. ¿Dónde está la baja? ¿Por qué me subiste a mí las tarifas y subió un 70% los subsidios en dólares? No, pero digo... Eso es una mentira, es como una casa. Pero además tenemos una crisis... Y la gente lo está padeciendo. Claro, eso. Tenemos una crisis social sin precedentes. Digo, no significa esto que en otro momento no hubiéramos tenido dificultades, pero como las dificultades que estamos viviendo... Nunca fuimos Suiza. Claro. Es decir, no fuimos Suiza, pero estamos llegando a un nivel que es muy... Estamos llegando a Ruanda. Sí, sin duda. A ver, tengo el mayor de los respetos por los africanos y por todos los países del mundo, pero nosotros no estamos acostumbrados a esto y la gente la sometiste a un sacrificio inútil, porque con el sacrificio que la sometieron a la gente termina estando peor. Fabián, nos volvemos a encontrar en estos días y seguimos charlando de todo esto, ¿te parece? ¿Sí? Vale, Alberto. Dale, un abrazo. Gracias, adiós.